hablando sobre nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, estamos en la tesitura de tener a las voces más autorizadas en la materia para que entonces nos puedan dar una luz en el tema de el análisis del primer informe de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que la nomenclatura de tercer informe de gobierno puede tener varias lecturas. Evidentemente, el presidente ha estado haciendo informes, según su propia lógica, al pueblo, y es por eso que entonces a este constituyó como el tercer informe para él, pero para cuestiones oficiales fue el primero. Este y muchos temas alrededor de esta estrategia de comunicación, porque al final de cuentas eso tenía que ser, nos puede abundar todavía mucho más Rafael Rodríguez Castañeda, quien es director de la revista Proceso y a quien tenemos ya en la línea. Buenos días, don Rafael. Buenos días, José Antonio, buenos días a tu auditorio. Le agradecemos mucho ya su participación acá con nosotros y por favor, ¿cuál sería su análisis primeramente en el sentido de la nomenclatura de primero o tercer informe, y si esto es una especie de estrategia para que entonces nosotros, en el círculo rojo, por así decirlo, sigamos hablando más y más y más sobre el presidente? Bueno, creo que ya lo calificaste tú como una estrategia. Yo creo que el presidente López Obrador se ha distinguido, entre otras cosas, pues por seguir una bien armada manera de hacer las cosas en términos de comunicación, que le permite estar en la conversación cotidiana, para bien o para mal, pero en realidad como el foco de atención que quiere ser él, que lo que implica pues tener los reflectores. Es evidente que quiso hacer énfasis en que es la tercera ocasión que se dirige al pueblo, que es importante señalar que el título que le pusieron a su mensaje fue Tercer Informe al Pueblo de México, para diferenciarlo, o por lo menos en la forma del primer informe al Congreso de la Unión. Es decir, él había ya hecho una primera recapitulación a los 100 días, otro a los 6 meses y finalmente en su 9º mes de gobierno. Y es precisamente pues finalmente en muchas ocasiones nos fuimos con el análisis de la forma y sin entrarle al fondo del asunto. Creo que en esos términos podría analizar esta primera parte de tu pregunta. Sí. Ahora, ya en análisis propio del contenido del tercer informe ciudadano o primer informe a la nación oficialmente, el análisis del contenido me parece que todos han coincidido en que ha sido meramente superficial e incapaz de irse al fondo de las cosas, porque en realidad no existe basamento para poder cantar siquiera una pírrica victoria en materia de cumplimiento de compromisos. ¿Es correcto esto? Ciertamente es corto todavía el plazo, creo que 9 meses son insuficientes, pero sí hay que señalar que el presidente pues no se distingue precisamente por su espíritu autocrítico. El mensaje que escuchamos, y no me refiero al contenido del informe mismo, o sea, al volumen entregado al Congreso a través de la Secretaría de Gobernación, al que todavía por supuesto no le hemos encajado el diente, sino simplemente al mensaje, pues no hay un ejercicio de autocrítica más que de manera muy superficial, como tú lo dijiste, en términos de seguridad, en donde aceptó no tener buenos resultados. Lo demás, si bien se ha señalado así, pues nos resultó al escucharlo, pues nos resultó pues muy parecido a lo que son sus respuestas a las preguntas en la conferencia mañanera, que es un conjunto de aseveraciones, de enumeraciones, pues que no dejan sin una especie como de sabor de que se solaza en algo que para mí es la clave de todo.
le gusta a él, repito lo que decía yo al principio, ser el eje de atención, y creo que es un hombre que ejerce de manera casi gozosa, podríamos decirlo, el poder, inclusive el poder de la palabra. Insólitamente, para como nos tiene acostumbrados también, él leyó de manera muy fluida, de manera muy clara, un discurso, por cierto, bien estructurado, bien armado, pero que, repito, no deja de repetir una serie de lugares comunes a él, pues, a lo largo de estos 9 meses, en que nos tiene verdaderamente sometidos a un bombardeo discursivo. No, para mí me deja el sabor de un discurso más. Creo que todavía nos falta ver en frente de nosotros a un hombre de Estado más esencial, con mayores contenidos. Ciertamente apunta a su cuarta transformación, que implica un cambio de régimen, pero creo que dista mucho ese discurso de la realidad que vivimos todos los días y que nos permite pues experimentar lo que es o el coletazo o la sobrevivencia de lo que él denomina neoliberalismo, y es el que nos tiene viviendo, repito, en la cotidianidad, que no ha variado gran cosa entre lo que ocurría en época panista y época priista, ahora con Morena al frente del gobierno. Ahora, por ejemplo, más allá precisamente de este oropel al que le gusta apelar al presidente, hay ciertas partes de su discurso del informe en donde adujo abiertas falsedades, como por ejemplo podría ser el tema del robo de combustibles. Ahí mintió abierta y tranquilamente, sin ningún problema. Otro tema en donde de plano también se fue a mentir fue en el tema de la inversión extranjera. Los datos que proporcionó definitivamente no coinciden. En el tema de la inflación también mintió sin ningún recato, porque definitivamente no es como él lo estaba afirmando. Y por supuesto hay otros temas en los cuales engañó u omitió deliberadamente temas y datos que no le son favorables. ¿Es esta la presidencia a la cual tendremos que tolerar todavía en los próximos 5 años? ¿O habrá un cambio? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo creo que es muy difícil que seamos testigos de un cambio fundamental. Creo que Andrés Manuel López Obrador tiene en la mente una imagen de país y quiere ajustar esa imagen a una realidad que no coincide, y lo quiere hacer, repito, a través de la palabra. Tus juicios son severos y creo que tienen puntos de razón, están bien fundamentados, porque efectivamente no coincide lo que él dice con la realidad que vivimos todos los días, y sin embargo creo que su discurso abruma, su discurso predomina, y lo demuestra fehacientemente pues el apoyo que todavía, el abono, digamos, que todavía disfruta entre la mayor parte de la población. Es imposible negar que efectivamente entre la gente, entre las masas mayoritarias, pues sigue teniendo un apoyo firme, y pues según algunas encuestas que se han difundido en estos días, pues una buena parte de la población mexicana cree todavía en su proyecto. Se ha desgastado ciertamente, pero como lo decías tú, se ha desgastado entre nosotros, los que lo observamos con ojo más crítico, pero la gente que lo llevó finalmente al poder, pues sigue creyendo en él, y hasta donde hay información, pues sí, algunos de sus programas sociales pues sí han incidido positivamente, por lo menos a nivel de opinión, y creo que eso será algo que seguiremos viviendo en estos próximos meses, por lo menos. Yo creo que todavía el abono de sus palabras todavía le dan para sobrevivir en esos niveles un tiempo por lo menos. No sabemos si saldrá
adelante la ley de revocación de mandato, y si efectivamente si así ocurre, pues dentro de un par de años habrá oportunidad de ir a la urna para someterlo al juicio popular, pero por el momento creo que todavía su discurso sobrevive. Yo pienso que es un hombre que tiene buenas intenciones y que tiene en mente pues una gran transformación, pero creo que no ha tenido la decisión o no ha podido hasta el momento de romper verdaderamente con el esqueleto que sostuvo a los gobiernos anteriores, y creo que no lo podrá hacer so pena de distanciarse definitivamente de las fuerzas que lo apoyan.